Relataba lo que ha venido sucediendo desde que el periódico The Wall Street Journal dio a conocer que en una llamada telefónica el presidente Donald Trump pidió a Claudia Sheinbaum que aceptara el envío de soldados estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles, y las respuestas, tanto las públicas como las que supuestamente ocurrieron a nivel privado. Y vamos a hablar de esto con Jorge Castañeda, internacionalista, exsecretario de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte también. Bueno, pues ¿cómo la ves? ¿Cómo ves todo este episodio? Pues mira, lo interesante es que esta vez se hizo público, o buena parte de lo que sucedió se hizo público, y eso siempre es interesante. Pues no sé si fueron originalmente filtraciones de Washington o de la Ciudad de México a José de Córdoba y a Santiago Pérez del Wall Street Journal, o si fueron de Washington, digo, de México, pero fueron filtraciones de uno de los dos gobiernos, por definición. Y bueno, ya entonces la presidenta pues tuvo que responder a la pregunta de si era cierto. Dijo que sí, aunque matizó que no esta vez, que otras veces, que no sé qué. Y luego ya Trump pues, también a una pregunta de los reporteros en el vuelo de Mar-a-Lago a Washington anoche, pues también se vio obligado a responder. Primero dijo: ¿y usted cree que le voy a responder esa pregunta? Sí. Y luego él mismo contestó: pues sí, le voy a responder. Y respondió, y con pues elementos que ya pues son más complicados, aunque son digamos, superficiales, pero sí son indicativos de el tono de la conversación que debe haber habido, Pascal. ¿Qué conclusión podemos sacar de esa petición? Yo creo que no extraña la petición, me parece, no debiera llamar la atención, sino del hecho de que ahora esto se esté haciendo público. Creo que ahí está lo interesante, ¿no? Yo creo, en primer lugar, hay que recordar que entre militares o semimilitares como gente de la DEA están presentes en México desde hace muchos años. Los de la DEA, por lo menos desde los años 70, luego sobre todo después del incidente de Álvarez Machain en los 90, se llegó a un acuerdo del gobierno de Carlos Salinas y Estados Unidos, y con Cedillo, desde luego, y todo el periodo posterior ha habido agentes de la DEA. Puedes decir que no son militares, pero en fin. Luego se supone que hubo mucho tiempo militares incrustados, embedded, dicen los norteamericanos, en la Marina Mexicana o incluso en el Ejército, que participaron en distintas operaciones. Esto no se confirmó, no se ha confirmado, pero por ejemplo en la captura del Chapo, por ejemplo en la captura de Caro Quintero, etcétera, etcétera. Es decir, esta idea de que la soberanía se vulnera con la presencia de un solo norteamericano armado en México, pues es un poco un mito, no porque no se vulnere, sino porque ha sucedido desde hace mucho tiempo de una manera o de otra. Planteado como lo planteó el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum, pues obviamente la respuesta de ella iba a ser que no. Es evidente. Ahora, yo creo que Trump lo sabía. Uh-huh. La cosa es que otras propuestas parecidas, equivalentes, análogas, va a hacer Estados Unidos en esta materia. Es decir, no que desembarquen como en Normandía cientos de miles de soldados norteamericanos, qué sé yo, en Mazatlán. No. Pero ¿qué tipo de presencia norteamericana puede haber? Porque de alguna manera ya la hay, Jorge, con estos sobrevuelos, con la información de inteligencia que ha llevado a detenciones. Es decir,
no hay, como tú dices, soldados en tierra, digamos, en un operativo aparatoso con desembarcos, pero sí hay ese tipo de colaboración estrecha por parte del ejército estadounidense, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Pues yo tengo entendido que sí, y insisto, desde hace tiempo, Sí. esto no es de ahora, por lo menos desde el gobierno de Calderón, y en realidad, si incluimos a la DEA, desde el gobierno de Luis Echeverría, que es cuando se crea la DEA, y por cierto, cuando Alejandro Gertz, actual fiscal general de la República, era su procurador encargado del narco, con el procurador Pedro Ojeda Paullada. Sí. Digo, simplemente para recordarlo. Ahora, la otra parte interesante, Pascal, de este intercambio, en la versión que da el presidente Trump, es que él comenta que es una mujer maravillosa, la presidenta Sheinbaum, Sí. pero que le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede pensar bien. Yo vi que varios periódicos tradujeron esto, pensar con claridad, pues no es muy clara esa traducción, digamos. Think straight es algo peyorativo en inglés, en gringo sobre todo. Quiere decir que no piensa bien, que no piensa correctamente, o incluso en el fondo que no piensa. Y lo que eso a mí me sugiere es que cuando la presidenta Sheinbaum le dice que sí a Trump, como lo ha hecho en prácticamente todo, pues él habla muy bien de ella. Cuando le dice que no, pues se enoja y la trata igual que trata a todos los que le dicen que no, desde Trudeau hasta Zelensky y probablemente mañana al nuevo primer ministro canadiense en Washington. Por cierto, quería hablar justo de eso, de la llegada de Mark Carney a Washington. He perdido ya la cuenta del número de mandatarios que ha estado en la Casa Blanca con Trump. No es el caso de la presidenta de México. Mi pregunta para ti, tengo que hacer una pausa aquí, Jorge, pero dejo planteada la pregunta para que lo sigamos discutiendo, si tú puedes, en el próximo bloque. Mi pregunta para ti es, ¿va a ser una relación telefónica la relación entre los presidentes de Estados Unidos y hasta cuándo? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Si me permites, vamos a una pausa. Estamos conversando con Jorge Castañeda. Jorge, gracias por esperarme. Hay distintos tipos de relaciones entre los presidentes históricamente. Me refiero a los presidentes del mundo. Hay relaciones muy cercanas que han dado lugar a muchos encuentros y largos, como ahora que estamos celebrando los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, como entre Roosevelt y Churchill incluso yéndose a vivir a la Casa Blanca un tiempo. O hay relaciones epistolares que han dado hasta para libros, como la de Willy Brandt con Bruno Kreisky. Pero una relación puramente telefónica, ¿eso qué significa, Jorge? Bueno, significa que ninguno de los dos presidentes, en este caso, sienten ni la necesidad ni el deseo de verse por distintas razones. Yo me imagino que aquí lo que hay no es una negativa del presidente Trump de recibir a Claudia Sheinbaum, sino más bien que ella, pues, salvo tal vez al principio, pues no lo ha solicitado y pues no insiste. Y lo digo simplemente porque Trump, como decías tú hace ratito, pues ha recibido ya a media humanidad en la Casa Blanca. Sí. Ya es una especie de estudio de televisión. O en Mar-a-Lago, entonces, ¿no? O en Mar-a-Lago. Entonces, pues no veo ninguna razón por la que pueda recibir felizmente a tanta gente, y desde luego al primer ministro de Canadá mañana, y que no quiera recibir a Claudia Sheinbaum. Yo me imagino que ella es la que prefiere no ir, de la misma manera que López Obrador pues fue muy poco a Washington y se vio solo una vez con Trump en Washington, y como Peña Nieto no vio a Trump para nada, siendo ambos presidentes, lo vio cuando Trump era candidato. Entonces, en ese sentido, pues sí es raro para una relación tan estrecha como la que ha existido desde hace tanto tiempo entre México y Estados Unidos, pero no es totalmente nuevo. Claudia Sheinbaum es la tercera presidenta, pues que maneja los encuentros personales
con mucha parsimonia, digamos. No sé si tenga razón o no. En ocasiones uno piensa que no se puede, no se debe evitar la relación, el contacto personal, porque cada quien extrae de eso mucha información, de el tono, la mirada, los ojos, la sonrisa, todo lo que tú quieras, en fin, lo que los políticos usan con mucha frecuencia para medirse, para entenderse unos y otros. Y yo creo que sí, en algún momento Claudia Sheinbaum va a tener que reunirse con Trump. Ha desaprovechado ya 2 oportunidades para hacerlo en terreno neutro. Hubiera podido hacerlo cuando la reinauguración de la Catedral de Notre Dame en París en diciembre, donde fue invitada ella y declinó la invitación, y Trump sí fue, y de nuevo con el funeral del Papa Francisco, donde fue Trump y donde obviamente pues ella hubiera no solo hubiera sido bienvenida, sino que además hubiera sido muy fácil arreglar para ella un encuentro con Trump como el de Zelensky, que lo vimos todos. Claro. Se van a cumplir 6 meses, creo que pasado mañana o el jueves, se van a cumplir 6 meses de la primera llamada telefónica cuando hablaron un poco después del triunfo de Trump en las elecciones, y recuerdo muy bien la frase que dijo Trump en ese momento: "See you soon", te veo pronto, te veré pronto. Ese "see you soon" se ha prolongado 6 meses. 6 meses, y digo, no hay señales de que esto cambie. Hay una reunión del G20 en Sudáfrica, no recuerdo exactamente cuándo, creo que en octubre, pero todo sugiere que Trump no va a ir. Entonces, pues esa es una oportunidad que no se va a dar. Entonces, la otra es la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York. Seguramente Trump sí irá, y probablemente la presidenta Sheinbaum también vaya, a diferencia de López Obrador. Entonces ahí habría una posibilidad de un terreno relativamente neutro, no del todo, pero relativamente neutro, aunque es probable, es posible que Trump diga: mira, yo encantado de platicar contigo, te recibo en la oficina oval, en la Casa Blanca, cuando tú quieras, pero vienes tú. Sí, o sea, nunca se plantearía Trump. De hecho, Trump ha viajado muy poco, ¿no? Desde ha viajado muy poco. Creo que dentro de una semana va a Arabia Saudita, sí. No recuerdo exactamente a dónde más, pero Arabia Saudita seguro, creo que los Emiratos también, Qatar. Y bueno, fue a Roma por la muerte del Papa. Fue a Roma, pero digamos, eso fue algo no previsto, simplemente porque sucedió, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, en algún momento se va a tener que dar ese encuentro. Yo no sé si es una gran idea posponerlo indefinidamente o no. En una de esas la presidenta tiene razón. Lo que me queda claro, sin embargo, con la versión, con lo que dijo Trump, no es ni siquiera su versión, lo que dijo anoche en el avión, en Air Force One, es simplemente que cuando le dicen que sí, es muy amable, y cuando le dicen que no, suelta algún comentario. Un ramalazo a quien sea, a México, a Canadá, a Ucrania, a quien sea, da exactamente lo mismo. No tiene nada que ver con el trato, el respeto del país, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que se enoja, y por eso dijo que tiene miedo a los cárteles, tanto miedo que ni siquiera puede pensar. No dijo con claridad, ese es un invento de la prensa mexicana. Bueno, pues vamos a ver en qué para esto, cómo evoluciona. Jorge, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada nuevamente. Al contrario, Pascal, como siempre, y un abrazo para ti.